Queridas y queridos lectores, bienvenidos a Charlas con Café de Solo Sanborns, la casa de todos los mexicanos. Estamos felices de estar aquí en la FIL Guadalajara, esta fiesta de las y los lectores de los libros, en donde celebramos la palabra, el poder de la libertad que nos da el ser capaces de interpretar el mundo. Y qué mejor que reinterpretar el mundo y volverlo a hacer de la mano de la gran María Dueñas y toda su obra, todo su historial, que ha venido hace 10 años a estar aquí conmigo en Charlas con Café. Bienvenida, querida María. Muchas gracias, Paulina. Es una alegría para mí volver a charlar, a conversar contigo, volver a reunirme con tus seguidores, volver a ver las divinas tazas de Sanborns, que es un referente de México al que todos los que visitamos el país tenemos un enorme cariño. 10 años, querida María, de ese primer encuentro que tuvimos en Sanborns Condes de Jala, para hablar de una novela, y después vinieron tantas que creo que fuiste muy pionera en tu tiempo de poner en el centro a una mujer cuestionándose el mundo, encarándolo, capaz de darle la vuelta a su destino y apoderarse de su historia. Pues mira, no sé si fui una pionera, pero sí es cierto que en estos últimos... serán 17 años los que cumpla el tiempo entre costuras el próximo mes de junio. Sí es cierto que ha cambiado muchísimo la percepción de las mujeres en el mundo en general y en la literatura en particular. Queda camino por recorrer, pero antes yo recuerdo que el tener una protagonista femenina y una imagen de portada femenina y ser yo mujer, como que despertaba. Muchos periodistas, hombres, me preguntaban, pero entonces usted escribe para mujeres, ¿no? Ya nadie te pregunta eso, nadie osa hoy preguntar eso. Claro. Pero entonces sí, y usted escribe para mujeres y todo para mujeres, y era como un poquito anómalo, digamos. Siempre ha habido mujeres escritoras, siempre ha habido protagonistas, pero quizá no tanto como ahora, y ahí hemos estado con la bandera de decir, tenemos mujeres protagonistas, tenemos historias que tienen que ver con mujeres, pero no escribimos solo para mujeres, escribimos para todos los lectores, ¿no? Igual que nosotras, las mujeres, como lectoras, a lo largo de la vida hemos leído todo lo que han escrito los hombres con sumo gusto, ¿no? Oye, y no solo que han escrito los hombres, sino dándole voz a protagonistas femeninas, porque tú me dirás una Ana Karenina y tantas otras más, que también se han puesto en los zapatos femeninos y han planteado una realidad. Exactamente, grandes personajes de la literatura escritos por hombres que nadie ha cuestionado, aunque nosotras las mujeres quizá deberíamos cuestionar algunos de aquellos comportamientos que los hombres metían en las venas de las mujeres. Bueno, muchísimo. Oye, desde los cuentos de hadas hasta nuestros días, todos esos arquetipos y esos condicionamientos provocados por lo que se contaba mal contado, que teníamos que ser nosotras, ¿no? Brujas, traicioneras. O enamoradizas, o asustadizas. O seductoras. Exactamente, femme fatale. Pero se metía muy poco en nuestra piel verdadera. Y meterse en la piel verdadera de los personajes también requiere historia, María. Y algo que yo admiro muchísimo de ti, y creo que no me dejarán mentir aquí nuestras lectoras audaces que nos vienen a ver cada año, gracias por estar aquí, es precisamente que tienes que tener un bagaje, María, que tienes que tener un conocimiento histórico profundo, aunque no seas una historiadora, para contar un devenir que tiene que ver también con la historia misma de la humanidad, con ciertas épocas, con ciertas alianzas, guerras, ocupaciones, todo eso que tiene, que no es un telón de fondo, es también algo que camina en paralelo para que comprendamos las razones de los personajes que están metidos ahí. Sí, exactamente. Y yo intento en todas mis novelas tener una documentación sólida de base. En esta mucho más, que fíjate, son casi 40 viene una años. Bibliografía después enorme. Hay tanto dentro. Pero es cierto que a mí me interesa mucho que para los lectores quede claro ese trasfondo. Y no solo es una acumulación de datos históricos, esto pasó, esta guerra, esto tal, pasábamos hambre, pasábamos frío. No solo eso, sino lo que a mí me interesa es que quede clara la historia y que yo pueda y sea capaz de construir unas atmósferas que envuelvan a los lectores, ¿no? Que están rodeando a los personajes, pero que también los lectores las sientan, ¿no? No es en esta guerra hubo esta batalla, pasó esto, pasó lo otro. No, es que yo quiero que suenen como caen las
los tiros y que oigan las banderas ondear y que se sienta la gente clamando en la calle. Todos esos condicionantes, digamos, periféricos de los grandes hechos históricos me interesan casi más que los hechos históricos en sí. ¿Cómo se sentía la gente? ¿Tenían miedo? ¿Tenían frío? ¿Tenían hambre? ¿Qué tenían? ¿Cómo vivían? ¿Cuáles eran sus emociones? Eso es lo que a mí verdaderamente me interesa. Por si un día volvemos, querida María, es una novela tan pertinente hoy. Me pareció tan atinado explorar, que ya nos dirás por qué has elegido este sitio, sí, esta Argelia, este África, estos personajes. Me parece muy pertinente por todo lo que estamos viviendo hoy. Esta identificación cultural contra los extremismos que quieren hacernos creer que la pureza y la no mezcla es lo que tiene que prevalecer, y sin embargo somos hijos de migrantes, hemos sido desterrados, nos hemos movido de tierras, hemos cambiado, hemos adoptado religiones, idiomas, formas de ser, culturas. Es la historia de la humanidad, es que el mundo no sería lo que hoy es si los seres humanos no hubiéramos empezado a caminar primero a pie y después en todas las formas de transporte posible de un sitio a otro. Exacto. Buscando desde los hombres primitivos, qué sé yo, que buscaban la caza o huir de los fríos y de las nieves, o huir de las guerras, hasta hoy día que la gente se mueve por condiciones, bueno, estamos viendo ahora mismo, por circunstancias políticas, por circunstancias, por presiones indeseables, hasta los jóvenes que van de un sitio a otro para desarrollar sus carreras profesionales. Ese es el mundo en movimiento. Y a mí me interesa mucho en España, que hemos sido un país de migrantes, de gente que se iba. ¿Cuánta presencia española no hay en México, no hay en toda América Latina? Hay gente que se queda y que se asienta, y sus hijos y sus nietos y sus pasan tataranietos, y a veces se rompe el cordón con el origen y a veces no, qué sé yo, hay tantas formas posibles. Entonces, esta España nuestra, que fue un país de salida, ahora se ha convertido en un país de acogida. De acogida, sí. Pero no se nos puede olvidar lo que fuimos cuando oímos en España estas reacciones a veces tan ingratas contra la inmigración que llega. Pues a mí me gustaría que se nos refrescara la memoria, ¿no? Que hace no tanto ellos éramos nosotros. Totalmente, me hiciste además así que un poco se me humedecieran los ojos, María, porque yo soy hija del exilio español en México. Es que muchísima gente y fue ejemplar como México acogió a esos exiliados con los brazos abiertos, dándoles unas oportunidades magníficas que su propia patria les negaba, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que recordarlo constantemente, porque de ahí venimos, ¿no? De ahí venimos. Llega nuestra Cecilia a un sitio y empieza a labrarse un destino nuevo, la va persiguiendo algo que sucedió involuntariamente, que no les vamos a revelar, porque el chiste es que lean la novela. Bueno, es el 1, podemos decir algo. Un poquitillo, ¿verdad? Estas culpas que se cargan, querida María, cuando a lo mejor no tenemos nada que ver, y es más que somos víctimas de esa violencia de la cual nos defendimos. Absolutamente, es lo que le pasa a Cecilia. Cecilia es una joven de unos 17 años que vive en un entorno que no es ni un pueblo siquiera, y en un lugar absolutamente carente de todo, de estructura social, de educación, es un sitio miserable. Una noche en su propia casa, un tipo que va de paso para embarcarse a Argelia abusa de ella, la viola, y ella, en defensa propia, agarra lo primero que tiene a mano, que es una herramienta de trabajo del padre, una hoz agrícola, y se lo clava para defenderse y lo acaba matando. Y ella, en un fogonazo de lucidez, dice: tengo que irme, nadie se va a poner de mi lado, yo voy a ser la asesina, no voy a ser la víctima, yo voy a ser la culpable. Y lo único que se le ocurre es meterle al tipo las manos en el bolsillo y sacar una cédula de identidad a nombre de Cecilio Belmonte, que es el nombre. Luego ella añadirá un ganchito a la A y se convertirá en Cecilia Belmonte, y un pasaje para embarcar en el puerto de Cartagena para cruzar el Mediterráneo hacia el sur y llegar a Orán, en la Argelia francesa, una
ciudad de origen árabe, con mucha estructura española, pero que está ahora en la estructura colonial de Francia. Y allá va ella, sin saber qué va a encontrar, ignorante de todo, digo, hecha un animalillo y descalza, con hambre, con el pelo revuelto. Lo primero que le regalan es unas alpargatas. Las alpargatas de un viejo que murió. Que ni le quedan, que se ata para que no se para poder ir andando. No tiene nada, le tienen que dar un trozo de pan, un trozo de algo, porque es la miseria en estado puro. Y sin embargo, este término que creo hoy, que está tan manoseado, querida María, del empoderamiento, ¿sí? Es como una fuerza natural, más sí. bien yo la definiría, para salir adelante, para tener una visión, para saber que ella puede ayudar y sí. entonces encuentra las maneras, encuentra los sí. motivos y se vuelve pieza angular para las vidas de muchos. Exactamente, pero lo hace de la manera más inconsciente, ¿no? Ella solo tiene claro que hay que sobrevivir, que hay que encontrar un techo bajo el que dormir y algo de comida que llevarse a la boca. No aspira más, no es una mujer diciendo yo es que mi objetivo va a ser salir de ahí y convertirme en tal. No. Ella no tiene objetivo ninguno, nada más que la mera supervivencia, no hay más. Pero aún así es verdad que este término ahora que tanto usamos, hay muchas palabras que en tiempo de Cecilia, empoderamiento, sororidad, que están en la novela, pero ella nunca las usa, ni yo las uso porque claro. no era. Pero eso de hay que salir adelante, hay que superar las adversidades, hay que seguir luchando, hay que continuar el camino por muchas veces que caiga. Tengo que levantarme, eso es Cecilia en estado puro, ¿no? Y eso es, como te decía, eso que ahora llamamos sororidad, que son mujeres creando redes de apoyo y tal, eso estaba ahí desde que el mundo es mundo, ¿no? Las vecinas, las compañeras de trabajo, y una le da un huevo duro para que coma cuando no tiene que comer y la otra le ayuda a criar a su hija o a enterrar a sus muertos y eso que ha sido entre vecinas, entre familiares, entre mujeres que se quedaban solas porque venía la guerra, porque los maridos iban a trabajar o porque la vida las había dejado solas, pues estuvo ahí siempre. Y Cecilia está en medio de todo eso. Y traman esas redes y hacen una fábrica de jabones, que además sí. Es una novela que se huele, bueno, a mí me olía delicioso a pesar sí. de que no se crean que las condiciones eran sí. las mejores. Sí. Y luego, por supuesto, el amor, querida sí. María. Estos hombres que se atraviesan en el camino de estas mujeres tuyas, sí, que se cruzan y entrecruzan y que no necesariamente siempre son la mejor de las noticias. No, de hecho, Cecilia, en su larga vida, y además como ella vive muy un poco contracorriente, casi nunca, en ocasiones un poco, pero casi nunca adopta las convenciones sociales de las parejas del momento. Tiene 2 matrimonios, tiene varias historias de amor, pero casi ninguno es convencional del todo. Y algunas de las relaciones le generan felicidad, pero una felicidad transitoria, porque por circunstancias distintas esos hombres que sí fueron buenos compañeros van a irse de su lado, y ella lo sabe desde el principio y ellos también, y no les falta el amor nunca, pero la vida les empuja en direcciones distintas. Y luego hay hombres terribles, hay hombres tóxicos, tiene abusadores, flojos, tiene un matrimonio espantoso del que por suerte puede salir, tiene, en fin, bueno, pues lo que es la vida, ¿no? Luces y sombras al final. Luces y sombras, querida María. A ver, no puedo dejarte ir si no nos cuentas de la magia del encuentro con las lectoras. Por supuesto que también con los lectores, que estos libros son para todos, pero ese completar ese círculo de la historia a través de lo que los lectores te dicen, de la retroalimentación, de ese encuentro con ellos y ellas. Eso es fantástico siempre, porque es una calidez, primero una acogida. Y al final es como para mí primero es una sensación de gratitud enorme, ¿no? Y luego es como de verdad tener constancia
de que todo el esfuerzo de escribir, de construir personajes, de construir De escenarios, la tarea bien cumplida. exactamente, es una gran satisfacción decir, bueno, tantos días de soledad, tantas semanas, tantos meses, tanto quebrarme la cabeza, iré por buen camino, no, esta Cecilia sí, esta Cecilia no. Luego los lectores y las lectoras realmente son los que te dicen que verdaderamente ha valido la pena. Y además, más aún cuando vengo a México, cuando vengo a América Latina, porque yo a veces me cuestiono, bueno, esta historia tan local, Argelia, norte de África... ¿En qué va a resonar? Claro, que digo, les va a resultar tan ajena. Fíjate que incluso en España muchísimos lectores no tenían ni idea ni de dónde cae Argelia, ni de la ocupación francesa, ni de la guerra. Nada, es una historia muy vinculada a Francia, no tanto a España. Exacto. Y entonces, bueno, cruzamos el Atlántico y más lejano todavía. Pero al final... Mi satisfacción es, y yo eso sí que lo intento siempre, que más allá del territorio, del momento, son historias muy universales, ¿no? Yo intento construir historias humanas que nos rocen la piel a todos, estemos en Orán, Argelia, estemos en Guadalajara, México, estemos en el Polo Norte. Da igual, al final son emociones puramente humanas, ¿no? Totalmente. Los jóvenes, María, porque siento que sí, nosotras que llevamos 10 años de este camino y muchísimos más, y las lectoras y lectores que están aquí también. Sí. Pero ¿qué pasa con estas nuevas juventudes que están queriendo estas historias, que todo lo quieren muy inmediato, que todo quieren que se resuelva, que no, que todo tiene que ver con estos extremos así vehementes? ¿Qué pasa con estas otros encuentros con este tipo de historias? Bueno, yo creo que este tipo de historias es cierto que tengo lectores jóvenes también, pero quizá requieran un poquito de madurez todavía. Por suerte, cuando yo empecé a escribir, la visión de los jóvenes era apocalíptica. Se van a acabar, no van a leer, ya están fuera, están en lo digital. ¿Y qué tal la maravilla ahora? No, y fíjate ahora. Un renacer. Todo romance, fantasía, leen de todo, adoran el libro en papel, no se da por perdido, hacen unas colas de horas y horas para que les firmen. Entonces yo creo que eso es maravilloso, eso es una cantera enorme de lectores que luego van a llegar a otras obras de otro tipo, porque ahora están pues, donde su edad les requiere, pero es maravilloso que se estén formando como lectores, que no lo demos por perdido. Y que sea muy transversal, ¿no, María? Porque yo puedo presentarle a María, mi hija, que tiene 18 años, a otra María, a tu tocaya, una obra con la que puedo hablar, de la que puedo hablar con ella. Absolutamente, a mí me hace mucha gracia porque a veces me vienen, incluso que recuerdo en la Feria del Libro de Madrid, 3 generaciones. No, es que el libro era mío, pero vengo aquí con mi abuela, no, pero vengo con mi madre, no, pero me lo prestaron, no, pero yo te empecé a leer porque empezó mi abuela, que fue modista, y dijo, ay, te va a encantar. O lo contrario, yo leí este libro y dije, se lo tengo que dar a mi madre, que ella vivió en Marruecos. O sea, es muy, muy transversal todo, y eso es buenísimo, buenísimo. Es una de las magias de la Pero novela. También es por tu buena pluma, querida María. Ay, qué sé yo, ¿no? Ay, sí. Claro, ¿verdad que sí lo sabemos? Un aplauso, por favor, para la gran María Dueñas, que está aquí en estas charlas con café. Gracias, querida María. Te quiero ir a ver más bien allá, porque ahora parte de mis afectos viven ahí, cerquita de ti. Así es que voy a ir. Me voy a dedicar a entrevistar allá también, a poner un Sanborns en España, en Madrid, en Barcelona. ¿No te parecería? ¿Sí? ¿Te parecería que lo debemos hacer? Ya estamos, Ya lo voy a preparar todo y vamos a tener Sanborns allá. Nos mudamos, querida María. Gracias siempre, querida. Gracias a todos por estar aquí. Otro aplauso, por favor, a la querida María. Y por si un día volvemos, está ya en todos los Sanborns del país. Estamos aquí en la FIL Guadalajara, esta fiesta de las letras de las y los lectores. Nos vemos en la próxima.